Bien, ya quedó el plato principal. Le subiré al horno para que esté rápido. Siguiente. Por favor, no olvides inventar algo para romper el hielo después de cenar. ¡Ay, no! O sea que la profesora quiere que entretengamos a los invitados. ¿Eso es humo? ¿Es humo? ¡Ay, no! ¡Se quemó la cena! Ay, no te preocupes, tiene solución. Iré con el chef Pisghetti y le compraré la cena. No, pues mientras tanto podrías hacer el postre. Mira, se llama nieve en la montaña, con arándanos y coco. Jorge se dispuso a hacer los postres. Primero, puso arándanos en un tazón. Luego le roció coco encima. Perfecto. Ahora lo que tenía que hacer era hacer muchos más. ¿No sería increíble una máquina expendedora que hiciera postres? Ahora la prueba. Funcionaba. Y si funcionaba para los arándanos, funcionaría para el coco. Su creación funcionaba como una máquina expendedora, pero no parecía una. Jorge terminó su máquina abriendo un agujero para los tazones. Había quedado muy bien. Pero, ¿quién giraría las ruedas? Aún después de una gran cena Pisghetti, los dos grupos seguían a polos de distancia. Tenemos que lograr que se relajen y conversen. El evento que te propuse podría ayudar. Uy, lo olvidé por completo. Lo lamento. ¡Claro! ¡El postre! Sí, Jorge, estamos listos. ¿Me permiten su atención, por favor? Quiero agradecer a la profesora Chila de Winter y al profesor Dewey Friesen. Yo represento al Polo Norte, el de la cima del mundo. Todo depende de cómo veas el mapa. Sí, gracias por acompañarnos esta noche. ¿Y me permiten decir... ¡ay! ¿Qué es eso? ¿Esa es una máquina expendedora? Vaya. El postre especial de Jorge arrancaba con una moneda especial. El amor de Gnocchi por los juguetes era lo que la jorgeomática necesitaba. ¡Miren eso! Gracias. ¡Oh, qué maravilla! ¡Nieve en la montaña! Mi mamá me hacía eso. ¡Ay, igual a mía! ¿Cómo que olvidaste el evento? Esto es perfecto.
Mírate. Mírate tú. Esto parece el Ártico. Yo más bien diría el Antártico. Los polos son polos. Todo es nieve, ¿no? Sí, Venga esa mano. con gusto. Bien, Jorge. Gracias a ti, la Operación Nevada es todo un éxito. Ah, ¿Jorge? En cuanto a Jorge, estaba ocupado haciendo planes para su siguiente Jorgeamática. Jorge pensó que un mono inteligente bien podría averiguar cómo funcionaba. ¿Qué había dicho el jugoso Jay que le ponía a la bebida? Tiene 5 frutas y vegetales, además de un ingrediente secreto especial. 5 frutas y vegetales. Y recordaba que todas eran rojas. Las manzanas son rojas. Pimientos. Y fresas. Y sandías. Jorge no sabía que eso era col, pero era lo último rojo de la nevera. 5 cosas rojas. Ahora solo necesitaba un ingrediente especial. ¿Un pescado rojo? ¿Por qué no? Está bien. ¿Será que el pescado crudo no es el ingrediente especial? Decidió intentarlo de nuevo y hacer un jugo sin pescado. Empezó con uno de cada cosa. Una manzana, una fresa, eso tampoco era. Tenía los ingredientes rojos. ¿Cuál sería el problema? Jorge decidió experimentar con diferente cantidad de cada ingrediente y lo registró en una hoja de papel. Muy dulce. Le agregó más pimientos. Aún no estaba bien. Y tampoco pasó la prueba con Hundley. Tal vez necesitaba más de estas cosas. Casi. Quizá con más manzanas mejoraría. Su jugo estaba perfecto. Bueno, casi. Aún le faltaba el ingrediente secreto especial. ¿En dónde podría encontrarlo? ¡Hola, Giorgio! Mira, ¿te gustaría probar el especial de hoy? ¿Especial? Era exactamente lo que buscaba. Son berenjenas picata, con cantidades extra de picata. Ah, esos son rábanos. Pruébalos. Oh, pero cuidado. Los rábanos son un poco especiato, o sea, picantes. Los rábanos eran picantes, pero tal vez buenos en una bebida. Eso lo sé. Sírvete lo que quieras.
¿Solo los rábanos? ¡Hasta pronto! Jorge esperaba que un rábano fuera el toque. Lo había logrado. Su jugo era tan bueno como el del jugoso Jade. Mejor aún. ¡Jorge! Oh. Ay, no. Ah, ¿estuviste haciendo jugo? Ah, wow. ¡Ay! Este jugo está increíble. ¡Sí! Su jugo le parecía tan delicioso que decidió regalarlo en el mercado de granjeros. Prueben el jugo Jorge, hecho con manzanas para huesos fuertes, col con vitamina C y muchas otras cosas saludables. ¡Ah! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Esto es fantástico! ¿Me darías la receta? Por supuesto. Jorge empezó con tu jugo, pero le agregó ingredientes nuevos. ¿Un rábano? ¡Qué brillante idea! ¡Es una revolución en la preparación de jugos! Por Jorge y su delicioso jugo Jorge. Ya llegamos, con las comodidades de una casa. Hasta tenemos una ducha. Jorge. No te preocupes, Jorge. En este lugar llueve 6 meses al año. Así que la tienda es a prueba de agua. ¿Qué es eso? Cook. Nunca había oído hablar de un animal llamado Cook. Cook no es un animal. Cook es un cocinero. ¡Guau! Suena excelente. Gracias, fue una cena estupenda. Bien, prepararé las camas. Eran las huellas más grandes que Jorge había visto. Se preguntaba quién o qué las había hecho. Todas las demás huellas iban una frente a otra. Pero estas iban una al lado de la otra. Y estaban muy separadas. Solo sería... saltando. Los conejos saltan. Tal vez era un conejo gigante. O podrían ser los zapatos de un payaso. Tal vez un payaso saltarín. O tal vez un conejo payaso saltarín gigante. Jorge, a dormir. ¿Te quieres quedar? ¿Estás seguro? ¿Está bien? No, espera. Dejaré mi sombrero, ya que tú no podrás recuperármelo. ¡Adiós, Jorge! Y recuerda, sé un buen mono. Otra vez esas huellas. Pero ahora, el conejo payaso gigante tenía un pequeño amigo. Parecía que se habían detenido a beber agua. Pero luego, las huellas pequeñas desaparecían. ¿Podría ser que los conejos payaso bebían agua y podían volar? Las huellas no eran de un conejo payaso saltarín. Eran huellas de lo que fuera era pequeñín. Los que volvieron al campamento. Tanto saltar le daba sed a un mono. Tal vez su amigo también tenía sed.
Si solo tuviera un tazón para darle agua. Se secará y quedará como nuevo. Su nuevo amigo se veía gracioso con el sombrero, pero no podía llevárselo. El de las huellas grandes, lo que fuera ese animal. Su pequeño amigo no volaba. Tenía quien lo cargara. Jorge tenía que recuperar el sombrero. Cuando bebían se quedaban muy quietos. Pero ese abrevadero estaba muy lejos. Para cuando Jorge llegara, los animales se habrían ido. Ojalá él tuviera un abrevadero. Y de pronto se dio cuenta de que lo tenía. Solo necesitaba dónde ponerlo. Y mucha agua para llenarlo. Ojalá sus amigos tuvieran sed. Jorge estaba feliz de haber recuperado el sombrero, pero triste porque sus nuevos amigos se habían ido. Jorge, no vas a creerlo. Las vacas marinas son increíbles. ¿Quieres verlas? ¿Vaca marina? Eso para nada se parecía a una vaca. Jorge, ¿qué le pasó a la lona que tenía la tienda? No te preocupes. Sí, fue un largo día. Creo que se me antoja un baño. ¿Te gusta? Ah, esto cada vez se pone mejor. Voltea para que veas a mi animal australiano favorito. Sus amigos habían vuelto. Esos son los canguros. Con que así era como se llamaban. Les encanta comer hierbas. Pónselas en el suelo a tu lado. Y fue cuando Jorge decidió que el canguro también era su animal australiano favorito. Ese bip ya debe estar siendo registrado por el micrófono externo. Y entre más fuerte suene, más cerca estarás de tu regalo. Dirigir el mini submarino desde aquí. Digo adiós y saludo un nuevo sol. Esto es nuevo para mí. Qué emoción describir lo que ahora vi. Sueño verdad, no sé decir. Hoy nada me detiene. Todo lo quiero vivir. Al fondo voy a ir. Donde un pez va a estudiar y una planta es genial. Al fondo voy. Verás, ya deseo que estés aquí en el mar conmigo al fin. ¿Ya lo viste, Jorge? Existe solo una explicación. Cuando Jorge retiró las tenazas, vio cómo corrían los cangrejos y en eso vio algo más. Era un grupo de ballenas. ¿Estás bien? Ahora que tenía el control, Jorge asumió el mando. Porque un mono nunca deja una misión sin concluir.
Parece que está cerca. Está persiguiéndolo. Pues claro, no conoce el significado de rendirse, ni del hilo dental. La luz se apagó y el bip se detuvo. Ay. Jorge, temo que quiere decir que la batería se acabó. Nunca lo encontrarás en la oscuridad. Se sentía frustrado por no poder encontrar el regalo. Había descendido tanto. Y todo para no encontrar nada. ¿Nada? Había muchos seres vivos en esa oscuridad. Y los peces que conocía de la superficie eran completamente diferentes. Al fondo voy a ir, donde un pez va a estudiar y una planta es genial. Al fondo voy a ir, 1000 tortugas verás, ya deseo que estés aquí, en el mar conmigo al fin. También había peces con luz y nadaban alrededor de algo. El registrador. Jorge no sabía si estaban ahí por curiosidad o para ayudarle. Pero no lo hubiera encontrado sin la ayuda de sus brillantes amigos. ¡Ahí está! ¡Y lo trajo! ¡Ah, qué bien! ¡Sí! ¡Fabuloso! Le puse una batería nueva y toda la información se salvó. Es que le pedimos ayuda al mono indicado. Te guardé una copia de lo último que registró. Da gusto tener fotografías de amigos. ¿Y cuántos amigos pueden autoiluminarse para sacar una fotografía perfecta? Gracias, señor de los pantalones amarillos. Es una lástima que usted no compró bufanda. Apuesto que sé qué color le gustaría. Tal vez la próxima. Oye, tengo algo que hacer, Jorge. No tardaré. No. Debes jalarla fuerte y rápido. Solo así la arreglarás. Así. Uy. Jorge ya se deshizo. ¿Habría alguna forma de volver a tejer la bufanda? Abuela, ¿estás aquí? ¡Abuela! ¡Pero claro! ¡Busquemos en el gallinero! Nunca dejes estambre donde una ardilla saltarina pueda encontrarlo. Con estambre se hace un nido muy suave. ¡Ay, no! ¡Se escapó! Bien, cuando la encuentren, avísenme. ¡Ay, se ha ido, Jorge! Desapareció y se fue para siempre. Sin hilo, no había bufanda. Jorge sabía dónde conseguir más hilo. Jorge quiere lana, por favor. Oh, bueno, tendrán que esperar al año entrante. Las esquilé a todas en la feria. Tal vez Jorge pudiera convertir en hilo el pelo de algún otro animal.
pero el de Leslie era demasiado corto. Los cerdos casi no tenían. Las gallinas tenían plumas en vez de pelo. ¡Oh, no! Se escapa una oveja. Bono parecía entender a Jorge. Pero sí entendía esto. ¿Cuál era el silbido de ayuda? ¿Se escapan las ovejas? Jorge no sabía, así que lo intentó. Ese no era. ¿Cuál sería el silbido de vuelvan? Otra vez se equivocó. Ojalá hubiera puesto más atención en la competencia de perros pastores. Intentó todos los silbidos para que Bo regresara a las ovejas. Ninguno era el correcto. Ay, hoy casi no han venido personas. ¿Decías algo? Olvídalo. Terminaron en la casa de Jorge. Porom, pom, pom, pom. Hola, Jorge. ¿Pasó algo interesante en mi ausencia? Ay, no. Jorge. No se preocupe, señor Renkins. Sí, tengo a sus ovejas y están a salvo. No. Jorge, ¿quieres alejarlas de la tuba? ¡Fuera! ¡Fuera! Estoy muy agradecido. La tormenta tiró algunos árboles en la pastura. Si Jorge no las hubiera albergado, se hubieran lastimado. ¿Eh? ¿Oíste eso, Jorge? Eres un mono héroe. Fuimos por un regalo de agradecimiento. Alice sabía bien lo que querías. ¡Lana! ¡Y mucha lana! Podemos teñirla del color que quieras. Te enseñaré a tejer. En un rato tendrás una bufanda nueva. Y así fue como Jorge no solo hizo una bufanda para él, sino también para el hombre del sombrero amarillo. Una bufanda larga. Escogiste el color indicado. ¡Lleve su limonada gratis! Jorge, ¿sabes por qué me dicen el rey de la limonada? Muestras gratis. Una vez que la prueban, quedan prendados. No dejan de beberla y traen a sus amigos. ¡Estupenda limonada! Deme 2, por favor. ¡Guau! ¡Claro! Eso le dio una idea. Si recibían muestras gratis del libro del hombre, después lo comentarían con sus amigos. Sería una excelente forma de darlo a conocer. Ah, ¿el libro del canario azul? ¿Con cada limonada vas a regalar un libro? En negocios eso se llama 2 por 1. No falla. Pero no todo el que quería limonada quería el libro. O no cabía en la bicicleta, o era muy amarillo, o no sabían leer.
creo que lo que necesitas es llegarle a más gente. Hazle propaganda. Esa es la idea. Tienes que poner el letrero donde muchos puedan verlo. Lotería. Jorge, ¿qué tal si tú la pintas y yo superviso desde aquí? Ah, no olvides la foto. Cuando Jorge estuvo cerca de la cartelera, pudo ver cosas que no podía ver desde lejos, como que no era una sola gran hoja de papel, sino 6 hojas unidas. Esta vez estaba seguro de que quedaría bien. ¿Qué? ¡Jorge, baja rápido! ¡Mira! No estás pintando los rectángulos en orden. Vamos a ponerlos de nuevo en orden. Muy bien, ya están bien. Pero, ¿cómo conservaremos el orden cuando estés arriba? Jorge recordó que los números eran un buen método para ordenar las cosas. ¿Estás enumerándolos? ¡Buena idea! Para no perderse, Jorge enumeró los rectángulos de la cartelera en el mismo orden. ¡Vas muy bien, Jorge! Ay, cielos, hoy no ha habido noticias. Hay un mono pintando una cartelera. Ojalá. ¡Un mono pintando una cartelera! ¡Detente! Ay, ¿estás grabando? Este es un reportaje especial. Hoy, en vivo, un mono, una cartelera, una historia que no olvidarán. Señor Libro, por favor, reconsidérelo. Mi libro es muy importante. Sí, pero ¿es gracioso? Pues, no. Ese es el problema. Me gusta lo gracioso. Oye, ¿qué está viendo todo el mundo? ¿Ese es un mono? ¿Y qué está haciendo? Ay, no. Conozco esa cartelera. ¿Pero qué? Miren eso, un mono pintando a un sujeto raro con un ave en su... Un momento, ese eres tú. Sí, soy yo y él es mi mono. Brillante campaña publicitaria. Si tu libro es la mitad de brillante que la cartelera, será un éxito. Nunca vi nada como esto. Este libro se vende como pan caliente. Bueno, Jorge se merece todo el crédito. Me hizo reír, me hizo llorar, me hizo donar la mitad de las ganancias a la Fundación Canario. Y ahí lo tienen. Un libro, un mono, una receta para una venta exitosa. Reportaje en vivo desde muchos libros. No lo olviden, salven al canario azul. ¡Prueben la limonada de Steve! Hola, Ali, Jorge, Bill. ¿Qué hacen aquí tan temprano? Buscando a las Perseidas. Ah, son preciosas. Diviértanse. Sí, por acá. Abran bien los ojos. Las Perseidas deben estar por aquí cerca. El abuelo dice que es fácil verlas. ¡Shh! ¡Lluvia de estrellas! ¡Wow! Guarda fotografías para las Perseidas, Jorge. Muy bien, por aquí deben estar.
¿Ven alguna? No. Bill, tú ve por allá. Jorge y yo iremos por acá. ¡A la orden! ¡Ah! ¡Es la señal! Bill trata de decirnos algo. Está diciendo... ¡Vayan para allá! ¡Ay! ¿Hacia allá? Sí, hacia allá. ¡Deprisa, Jorge! ¡Ay! ¿Qué sucede? ¿En dónde están? Ah, decía que no había ninguna. Es mi nueva señal. Miren. Shazoo Shazam. No hay Perseidas hacia allá. Flim Flam Bam. Tampoco allá. ¡Ugi! ¡Guanagi! ¡Guanabum! ¿Qué significa? Significa que no te entiendo nada. Que no podía mantener los ojos abiertos. ¿En qué están trabajando tanto? Es una sorpresa, abuelo. Pues esto los despertará. Mi sopa al curry y súper picante. Tengan cuidado. Está caliente. No hay problema. Me gusta lo picante. Y entre más, mejor. Bill, ¿crees que nevas? Listo. ¿Ven? ¿Qué pasa? ¿Quieres una servilleta? Bill señalaba que quería un vaso con agua. ¿Qué pasa, Jorge? ¿Cómo es el código de Pásame el agua? ¡Agua! Jorge pensó que su código podía ser más simple. Un destello era nada aquí. 2 destellos. Oí un ruido. Oye. Vino de esa dirección. Muy bien. O vino de allá. Jorge, qué bien. Está muy simple y claro. Nada mal para un citadino. A la mañana siguiente, con sus linternas y su nuevo código secreto, el trío se dispuso a buscar a las Perseidas. Muy bien. Perdón. ¡Wow! ¡Dense prisa! Operación Perseidas en marcha. ¡Vamos, chicos! No hay nada aquí. ¡Un destello! Bill dice que allá no hay nada. Dos destellos. Significa que oyeron algo. Y que vino de allá. ¡Ah! ¿Listo, Jorge? Muy bien. ¡Jorge! Nada. Ay. ¡Nada! Todo lo que tenemos son fotografías. ¡Las Perseidas! ¿Qué? ¿Dónde? ¡Ahí están! Las Perseidas es el nombre de la lluvia de estrellas que se puede ver en el mes de agosto. ¡Wow! Y Jorge las fotografió. Muy bien para un citadino. Eres el mejor, Jorge.
¡Oh, qué agradable sorpresa, niños! ¿Qué les parecería un poco de chocolate para calentarse? ¿Y es picante? ¡Qué espectáculo! ¡Qué bello! Aunque las Perseidas no eran criaturas, las Perseidas, o lluvia de estrellas, eran un estupendo espectáculo. Pero la ciudad es un lugar ruidoso. Pero el agente 00 no veía ni oía a Steve en ninguna parte. Por suerte, los superespías usaban más de 2 sentidos. Usaría su nariz. Pero había muchas cosas que oler. Necesitaba un olor que superara el olor de los demás olores. Está terminando de cepillarse los dientes. Este olor sí que está fuerte. Espero que funcione. La exhibición es en 2 días. Ya me voy. Lugar al que voy a hacer lo que hago que no tiene nada que ver con exhibiciones de danza. No me digan que tía Margaret lavó mi mochila. Pues eso creo. Debió cambiar de detergente. Este huele súper fuerte. Desde aquí, el agente 00 podía oler a Steve. Sus sistemas de rastreo funcionaban de maravilla. ¡Ay, no! Su olor había desaparecido en un mar de olores similares. Jorge ahora no podría reconocerlo ni seguirle el rastro. Espero que Sharky pueda seguir las migajas, o me quedaré cubierta de lo que Steve esté preparándome esta vez. El rastro de Steve terminaba aquí. ¿En qué habitación estaba él? También podía oler la mochila. A Betsy le encantará esto. El agente 00 no podía ver por la ventana. Tal vez podría sentir lo que era. Eso parecía ser un tarro. Y estaba húmedo. ¿Pintura? Era un regalo de buena suerte muy extraño. Aunque a Betsy le gustaba pintar. Tal vez Steve le tenía un juego de pinturas. Jorge tenía que advertirle. El agente 00 había llegado tarde. Por suerte, los superespías son muy hábiles con los pies. Esto es para ti. ¡Es precioso, Steve! ¡Gracias! Pero, ¿por qué me hiciste un jarrón? Porque eso no podría derramársete encima. Mira, esa eres tú haciendo tú solo. ¡Qué suerte que estabas aquí, Jorge! Si no, el jarrón se habría roto en 1000 pedazos. El agente 00 nos volvió a salvar el día.